Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta emisora, Buscuenti Radio. Recuerda que donde estás no es el final. Bueno, hoy es martes, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Arely Jiménez en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Arely, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Un saludo a todos. Contenta de poder estar aquí una vez más y de poder considerar lo que en este día también Dios tiene para cada uno de nosotros. Y me gustaría empezar leyendo hoy Mateo 17 a partir del versículo 24, que es más o menos en donde nos habíamos quedado acerca de en relación al relato de la enseñanza de Jesucristo mientras Él estuvo aquí en la tierra y de cómo, pues, toda esa enseñanza vino a transformar vidas y fue más allá simplemente de una cuestión teórica, ¿no? Entonces, hoy también decidí ponerle como título a este tiempo, Renunciando a mis derechos, porque es un poco de lo que trata este relato, como vamos a poder ver, y pues es una enseñanza que pues realmente podemos ver que va contra cultura, que va en contra de quizá lo que hoy en día se busca hacer en la sociedad, lo que es como más conocido y aún por lo que se lucha en esta sociedad de hoy en día, ¿no? Y el renunciar a nuestros derechos quizá puede ser algo muy contradictorio a lo que en una buena intención quizá la sociedad hoy nos puede enseñar, pero pues nosotros que hemos decidido vivir de acuerdo a los estándares aún más altos que Dios tiene para cada uno de nosotros, pues es una verdad mucho más rica el poder vivir en esta realidad que es renunciar a mis derechos, pero vamos a ver a qué se refiere Jesucristo cuando enseñó esto y cómo lo podemos ver también, pues a lo largo de la palabra de Dios. Entonces, dice Mateo 17, cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Y en otras versiones podemos leer que dice, los reyes cobran impuestos a sus propios hijos o al resto de los ciudadanos. Y entonces vemos aquí cómo responde, vamos a verlo en la traducción de la Reina Valera para que podamos ver esta diferencia que hace entre quienes pagan los impuestos. Dice, de quienes, nuevamente en el versículo 25, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de los hijos o de los otros. Y Pedro le dijo, de los otros. Jesús le dijo, luego los hijos están libres de obligación, pero para que no los ofendamos, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que suba, tómalo. Cuando abra su boca hallarás una moneda. Tómala y dáselas a ellos por mí. Entonces vemos en primera cómo Jesús tenía claro esa parte de su identidad en la que él sabía que él era hijo de Dios y que Dios es el rey de cielo y tierra, de todo lo que existe y tiene vida. Y entonces, al tener él esa seguridad de quién él era, él conocía sus derechos como hijo, él conocía, pues, en qué posición lo dejaba el ser hijo de Dios. Pero aún a pesar de esto, lo que le responde a Pedro cuando le pregunta acerca de quién debería de pagar los impuestos, y aunque un hijo estaba exento de hacer ese pago, le responde de todos modos Jesucristo. Sin embargo, para no hacerlos tropezar en esta otra traducción que podemos leer, dice, para no hacerlos tropezar, ve al mar, echa el anzuelo, el primer pez que saques, tómalo, abre la boca,
ábrele la boca, hallarás un estatero, una moneda, tómalo y dáselo por mí y por ti. Y entonces de esta misma manera podemos ver cómo pues la intención de poder renunciar a ese derecho o ceder ese derecho que él tenía como hijo era para no hacerlos tropezar. Y esta misma verdad la podemos ver les voy a compartir la cita en Corintios, en Primera de Corintios 10. Podemos trazar este mismo tema en este libro a partir del versículo 32 y dice, no sean tropiezo ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Y Pablo mismo dice en el siguiente versículo, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces aquí podemos ver la explicación de a qué se está refiriendo cuando dice que no seamos tropiezo, ¿no? Está hablando de esta oportunidad que tenemos nosotros de ser ejemplo, de mostrar este estándar de vida en el que podemos tener plenitud completa al vivir de acuerdo a los principios y fundamentos que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, en Primera de Corintios 10 vemos cómo Pablo hace esa misma exhortación, esa misma instrucción a los que ya eran seguidores de Jesucristo, a los que formaban parte de ese cuerpo, de esa iglesia, de esa familia de Dios. Y como les dice, la importancia de cuidar nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras actitudes, con el fin de no ser tropiezo a estos tres tipos de persona que vemos en Primera de Corintios 10, que es primero a los judíos, que es el pueblo que Dios ha escogido, en segunda a los griegos, que pues representaba esta parte del pueblo que eran personas que no conocían de Dios, que aún no habían quizá tenido la oportunidad de reconocer quién era Cristo en su vida o simplemente no lo habían querido reconocer, ¿no? Y también a la iglesia de Dios, o sea, nosotros mismos que ya hemos aceptado ese señorío, ese control de Cristo sobre nuestra vida, también no nosotros podamos cuidar aún de nuestra propia familia, ¿no? De esta familia de Dios. Entonces, esa es la invitación que hace en este versículo a que no seamos nosotros tropiezo y que ese es el fin de que nosotros podamos ceder de nuestros derechos, que podamos renunciar a nuestros derechos con el fin de que otros puedan ser salvos, como dice en el versículo 33. En todas las cosas, Pablo intentaba agradar a todos, no procurando su propio beneficio, sino el de muchos para que pudieran ser salvos, para que pudieran conocer quién era Jesucristo, para que pudieran alcanzar esa plenitud de vida que Dios tenía para cada uno de estos tres diferentes grupos de personas. Entonces, vemos desde aquí cómo Pablo está enseñándoles con el ejemplo cómo es mucho mejor poder aprender a renunciar a este tipo de cosas que si bien eran quizás su derecho de poder hacer o no hacer, o que afectaban quizá a su propia comodidad o a su propio beneficio, pero con el fin de poder em, compartir con otros esa riqueza que hay al nosotros poder seguir a Jesucristo. Entonces, con tal de que otros pudieran alcanzar esa misma plenitud, esa misma riqueza, entonces Pablo estaba dispuesto también a ceder sus derechos, a ceder lo que representaba un beneficio personal para poderlo extender a no solamente un beneficio personal, sino a que muchos más fueran beneficiados por ese ceder de sus derechos. En este capítulo él estaba hablando de cómo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, acerca de si comer carne para los judíos o para los seguidores de Jesucristo era algo que era correcto o no. Y entonces Pablo les hace toda esta explicación en la que les demuestra que, bueno,
Si para alguien le resultaba un tropiezo o una duda, el saber o no si era correcto comer o no comer carne, si era correcto comer o no de lo que había sido sacrificado o lo que había sido ofrecido como una ofrenda, si era o no correcto. Y entonces Pablo pues les habla sobre esta libertad que en realidad tenemos en Cristo, que va más allá de pues una serie de reglas, pero que esa libertad siempre en amor se, se expresa de una manera en respeto hacia los demás, que los ayude a que su fe pueda seguir creciendo en Dios, ¿no? Y no que su fe sea puesta en duda o sea tambaleada por algo que nosotros decidimos o no hacer. Entonces les habla de cómo nosotros no debemos de ser una ofensa como seguidores de Jesucristo o un tropiezo para ninguna de estos tres grupos de personas para que ellos puedan también ser salvos y pues reconocer, ¿no? A Jesucristo como ese único Señor y Salvador sobre sus vidas y a vivir de acuerdo a esa verdad, ¿no? Entonces también en Segunda de Corintios, en el capítulo 6, a partir del versículo 3 al 10, dice también Pablo, no damos a nadie ocasión de tropiezo en nada, para que nuestro ministerio no sea desacreditado. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios o servidores de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de todo tipo. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aún cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Entonces aquí tenemos este gran ejemplo igual de Pablo que estaba compartiendo con otros todo lo que él había pasado y cómo en muchas ocasiones él había tenido que ceder de sus derechos de diferentes maneras, al ser golpeado, al ser encarcelado, al sufrir de enfrentamientos con personas enfurecidas, pasar noches sin dormir, pasar hambre, todas esas cosas que en realidad pues quizá no estaba haciendo nada como para merecer eso, como para recibir ese tipo de tratos, pero él estuvo dispuesto a ceder todos esos beneficios que él tenía, todos esos derechos, con tal de que muchas personas pudieran conocer este ministerio de Cristo en el cual pues él vino a la tierra, él murió por nosotros para podernos salvar de nuestro pecado y ahora tenemos vida con él gracias a su Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces, eh, pues tenemos ese gran ejemplo de Pablo ahora nosotros también, ah, para poder tener como referencia, ¿no? Si bien de repente pudiéramos sentir que nosotros somos víctimas o que hemos tenido que pasar por muchas de estas situaciones, pues no es una cuestión solamente de nosotros, ¿no? Sino de todos como seguidores de Jesucristo, como su cuerpo. En realidad es una situación que nos va a tocar y que al contrario es un privilegio poder vivir de tal manera en el que estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos y a vivir más allá que simplemente buscando lo que a nosotros nos beneficie, lo que a nosotros nos haga permanecer en una cierta comodidad, porque eso nos limita realmente de alcanzar todo el potencial de lo que
para lo que Dios nos ha creado y nos ha puesto en esta tierra, ¿no? Simplemente vivir de esa manera pudiera parecer cómodo, pudiera parecer tranquilo, pero estamos limitando ese potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, pues habla de cómo a pesar de todas estas situaciones que Pablo y los que estaban con él tuvieron que atravesar, él de todos modos veía todo el beneficio de lo que estaba produciendo en un plano, en una visión del eterno, de lo que iba a permanecer, de lo que no se iba a acabar con el tiempo, de lo que pues iba a durar para siempre, ¿no? Son estas vidas salvas, que son estas vidas, estas almas que entregan su vida a Jesucristo y que entonces pues pueden disfrutar de esa vida plena, de esa vida eterna, alcanzando el propósito por el cual cada uno Dios nos ha dado vida, ¿no? Entonces, eh, lo vemos aquí en 2 de Corintios 6 y también si regresamos a 1 de Corintios 9, un capítulo antes del que leímos acerca de que no debemos ser tropiezo ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Vemos que Pablo está hablando sobre esta situación acerca de pues las dudas que tenían en cuanto a comer o no comer ciertos alimentos, hacer o no hacer, ¿no? Y entonces dice aquí en 1 de Corintios 9, dice Pablo, nuevamente hablando, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaban con los judíos, vivía como un judío, para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a la ley. Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que estaban bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Si con todos trato, sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Entonces vemos, Pablo les está diciendo, soy libre, él reconocía, entendía igual esa identidad, así como Jesucristo entendía esa identidad que tenía como hijo, también Pablo entendía que él era libre en esa identidad como hijo, ahora en Cristo, y no era esclavo de nadie. Así todos nosotros que hemos creído en Cristo somos también libres. Eh, También Pablo era libre de la esclavitud, de tener que practicar cierta manera de comer, de tener que practicar quizás ciertos ritos o ciertas fiestas como pues lo tenían muy bien establecido los judíos, pero él puso en práctica el principio del amor, el amor que toma en cuenta a los demás, el amor que ve más allá de sí mismo, de lo que a mí me toca, de lo que a mí me corresponde, de lo que yo puedo o no puedo hacer, de lo que yo puedo o no puedo disfrutar. Veía más allá de eso, veía ese o vivía bajo ese principio de amor en el que veía hacia su alrededor y no solamente hacia adentro, ¿no? Hacia sí mismo. Y por causa de ese amor, entonces él pudo alcanzar a muchas personas para Cristo, tanto que hasta el día de hoy pues estamos influenciados muchísimo nosotros por lo que Pablo, todo lo que Pablo sufrió, todo lo que Pablo enseñó, todo lo que Pablo vivió con su ejemplo, hasta el día de hoy tiene un impacto en nuestras vidas, en el reino de Dios, porque él aprendió a vivir bajo ese principio de amor en el que no buscaba ya aferrarse a lo que eran eh, sus derechos y sus privilegios, sino que iba todavía más allá a poder estar más preocupado o invertir mucho más su esfuerzo poder, en poder ser de ejemplo para los demás, en poder compartir con los demás esa, esa vida plena en Cristo, que solamente en Él la podemos encontrar. Entonces también si vamos a
Eh, Vamos a buscar otra cita, pero no la tengo aquí anotada. Está en Romanos 15, del 1 al 5, y dice: los que somos fuertes debemos de tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a hacer a otros lo que es correcto y edificarlos en el Señor, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Entonces aquí nos está llevando otra vez el propio Pablo, que también está hablando aquí en Romanos, pero nos está llevando al ejemplo máximo de Jesucristo, que pues es llevarnos también nuevamente al relato con el que comenzamos, en el que pues Jesús estaba reconociendo su identidad como hijo, pero también estaba animando a Pedro y estaba siendo de ejemplo para los que les rodeaban a vivir de tal manera en el que podía ceder aún de lo que le correspondía como hijo, podía ceder aún de esos privilegios y de esos derechos con tal de que eh, pudiera ser de testimonio, pudiera ser una muestra de quién era Jesucristo y de ese gran amor de Dios para cada una de las personas. Entonces, eh, pues vemos como aquí Pablo habla de este punto en el que Jesucristo pues se dio al máximo sus derechos, que renunció a la vida misma con tal de poder salvarnos a nosotros. Él dio aún su propia vida con tal de que cada uno de nosotros el día de hoy pudiera estar aquí y pudiera tener ese acceso a esa comunión, esa unidad nuevamente restaurada con Dios, y que pudiera conocer ese sentido y ese propósito que solo encontramos en Dios, ¿no? Entonces, pues Cristo fue aún el máximo ejemplo de vivir más allá. Y muchas veces, pues quizá este es un, un tema de repente discutido entre tanto las personas que conocemos y seguimos a Jesucristo, y también a las que aún no tienen esa convicción de quién es Jesucristo en su vida y de quién es Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, en cuanto a como si la vida cristiana o la vida en Dios fuera una serie de reglas, una serie de requisitos en el que estamos quizá de repente investigando, aún como jóvenes o como adultos o como niños, si ciertas cosas está bien hacerlas o no, si ciertas cosas está bien decirlas o no, si ciertas cosas pues las aprueba Dios o no, pero aquí tenemos este principio importante que es el principio del amor, y que si bien también tenemos en la propia palabra explícita esta parte de decir, bueno, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es permitido, pero no todo edifica, ¿no? Sí, el poder buscar ir más allá de que simplemente algo es bueno o malo, si está permitido o no, sino que también vivir en ese amor y esa consideración a los otros, ¿no? Aún de repente a veces entre denominaciones o diferentes grupos de aún seguidores de Jesucristo, pues hay estas diferencias, ¿no? Entre lo que se busca hacer, entre lo que se busca evitar, entre lo que, se puede quizá permitir o no, pero el que nosotros podamos ir más allá y poder aún alcanzar esta unidad a pesar de que sean personas diferentes a nosotros o grupos diferentes a nosotros, que podamos vivir en esa unidad con ese mismo fundamento que es reconocer quién es Jesucristo en nuestra vida y lo que Él ha hecho, y pues todas las demás cosas, estar dispuestos también a ceder nuestros derechos, eh, ya sea con estos tres grupos de personas que veíamos al principio, que es con el pueblo que Dios ha escogido, que es el pueblo judío, o con las personas que aún no creen en Dios, en Jesucristo como su Señor y Salvador, o también con las personas
que componen al cuerpo de Cristo, que componen esa iglesia, que son parte de esa familia de Dios, que podamos tener ese cuidado y ese amor para vivir más allá de lo que nosotros a veces podemos pensar que nos corresponde, que no lo hemos ganado, que hemos quizás sido tan piadosos o tan buenos o hemos buscado vivir de una manera tan correcta que ahora merecemos eh, ciertas cosas o podemos vivir en ciertas libertades porque nosotros no tenemos ningún cargo de conciencia o ningún problema, pero que cada uno de nosotros en este día pueda ir más allá y puede estar dispuesto también a ceder en el momento que se requiera, a ceder nuestros privilegios, ceder nuestros derechos con tal de que Jesucristo pueda ser conocido por muchos más y no tanto como para difundir una religión o difundir un credo, sino para que todos y cada uno de nosotros pueda alcanzar esa vida plena y pueda vivir alcanzando ese potencial completo de lo que Dios, que fue quien nos creó, que es quien nos creó, pues él es el único que conoce y que sabe mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar eh, o de repente visualizar, ¿no? Él que alcanza a ver la figura completa, que alcanza a ver pues mucho más allá de lo presente, de lo que es temporal también, pues que Él es el único que nos puede dar esa visión completa y aún llevarnos a ese estándar de vida en el que pues podemos vivir más allá de lo que simplemente está frente a nosotros, de lo que simplemente nos ocupa en este día, de lo que simplemente nos puede quizás afanar o angustiar en este día, sino poder vivir para lo que es eterno, para lo que permanece. Pero ese es un aspecto importante a considerar cuando hemos decidido ser seguidores de Jesucristo y que está relacionado también a una de las verdades que hemos leído quizás muchas veces o en anteriores ocasiones, que es sobre tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo, ¿no? Y qué implica o a qué se refiere ese tomar esa cruz y seguir a Jesucristo, pues no es nada menos que morir a nuestro yo, morir a nosotros mismos, morir a nuestro egoísmo, morir a lo que nos corresponde quizás, nuevamente lo que es nuestro derecho, nuestro privilegio, lo que sentimos que merecemos, que nos hemos ganado quizá, pero estar dispuestos aún a ceder de eso para poder seguir a Jesucristo, no importa lo que eso implique. Y a veces eso va a implicar eh, pues todas estas cosas que leíamos que Pablo describía como la cárcel, como dificultades, como privaciones, como enfermedades, como cansancio, como hambre, como diferentes cosas, ¿no? Y cada uno de nosotros quizá podría tener un testimonio diferente de lo que quizá nos ha tocado también ceder, pero no se compara con pues esa bendición, ese regalo de Dios que trasciende, que es para la eternidad, de poder vivir una vida en abundancia, una vida plena en Él, una vida en la que podemos demostrar, como también Pablo decía, esa pureza, esa paciencia, esa bondad, podemos ser guiados por el Espíritu de Dios dentro de nosotros y podemos vivir en ese amor sincero, primeramente hacia Dios y segundo también hacia los demás. Y podemos experimentar ese poder de Dios que actúa dentro de nosotros, que no es de nuestro propio esfuerzo en el que también pues cedemos a nuestros derechos y damos a conocer a otros de quién es Cristo, sino que también es Dios mismo, es su Espíritu en nosotros el que nos guía y el que nos lleva a vivir de esta manera, ¿no? Porque si lo hacemos también en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia buena intención, pues en algún punto esa, esa pila o esa energía quizás se pueda agotar, se pueda acabar. Pero, ¿cómo sabemos que vivimos en ese poder de Dios, como dice Pablo, que actúa en nosotros? Es porque
podemos ver cómo es su propio Espíritu Santo adentro de nosotros, que es el que nos guía a poder vivir de esta manera y a poder renovar todos los días ese, ese hombre interior, como también dice la palabra, o ese en nuestro interior, ¿no? Nos sigue renovando y nos sigue fortaleciendo para poder vivir de acuerdo a este estándar, para poder vivir y alcanzar esa plenitud, ¿no? Entonces, aún como Pablo decía, y con esto podemos concluir, como dice en 2 de Corintios, el capítulo 6, en el versículo 10, dice, hay dolor en nuestro corazón, pero siempre alegría, hablando de pues todas las cuestiones difíciles o pruebas que le había tocado atravesar también. Y luego dice, somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros, que es ese privilegio de poder eh, compartir la palabra de Dios que es vida, de poder compartir la buena noticia de Jesucristo, de lo que de quién Él es, de lo que Él ha hecho por nosotros. Y termina diciendo, no poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Hablando de cómo, pues no es una posesión o una riqueza terrenal, una posesión abundante aquí en la tierra, lo que nos va a dar esa plenitud, sino el poder reconocer que en Dios lo tenemos todo, que Él siempre provee todas las cosas, que nada nos falta porque Dios tiene cuidado de nosotros, aun a pesar de que quizá en el exterior no seamos los más conocidos o los de mayor fama o los de mayores posesiones, pero en realidad podemos reconocer que en Dios tenemos todo y que Él suple cada una de nuestras necesidades. Entonces, con eso, pues yo quiero concluir el día de hoy y pues esperemos seguirnos viendo en las próximas semanas y que puedan seguir sintonizando esta estación, este segmento también en particular, y pues que Dios les bendiga y que les siga mostrando su gran amor hacia sus vidas. Un saludo.